tenía que tener las borceguíes ilustradas. ¿Cómo podés tener los borceguíes ilustrados después te hicieron bailar en medio del la barro? tierra, en el barro? Entonces era como uno iba aprendiendo mañas de supervivencia y hasta desenguardaba algún que otro pan para cuando nos privaran de como dice, el rancho. Pero esas eran técnicas de supervivencia que los enseñaban en las clases anteriores, como diciendo, muchachos, esto fue así, va a seguir siendo así, y es la forma que sufran menos. Es como que la tortura estaba institucionalizada. Diferentes tipos de tortura, pero que estaba institucionalizada. ¿Vos de esas prácticas que dice el doctor, acuñaste alguna o los muchachos que siguieron la colimba con vos? Tuve que mear en el barro para enmascararme, sí, las pasé todas. Tuve que justamente vivir esta vuelta a mencionar paradoja de los borceguíes ilustrados después de que nos pasearon por el campo embarrado y hasta habíamos pasado por lugares donde había como bañados en la zona de Campo de Mayo con el agua hasta la rodilla o hasta la cintura. Bueno, realmente eran situaciones lo que se diría doble vinculares, ¿no? Que implica que hay una orden y por debajo de esa orden un segundo mandato que se contradice con el primero. Entonces la persona queda entrampada en esa situación contradictoria, con además el agregado que no se le permite abandonar el terreno, no se le permite abandonar el campo de juego. Ahí es donde queda fijada la situación doble vincular. Claro, porque recordamos a nuestra audiencia, especialmente a la más joven, que uno no se podía negar a hacer estas cosas. Eso hoy, que es una práctica repugnante, de hecho lo veríamos como repugnante, de orinar en el barro y después pasárselo por la cara, y digo, era una cuestión. El corcho era más efectivo, duraba más. Está bien, pero vos, porque algún 54, alguno de la clase 54, 55. De mi clase 55, que éramos. Nosotros las hicimos mezcladas, estábamos mezclados con, claro, con las nuevas. En mi caso, nosotros no tuvimos contacto con los soldados viejos. Entonces, esas mañas que vos decías las teníamos que aprender solitos y también no se daban como manera de agudizar el sentido de supervivencia, ¿no? Y digo, y eso que decíamos recién de que estas prácticas asquerosas, repugnantes, ¿no? Eran cotidianas. Explíquenos ustedes, que fueron colimas del ejército, ¿por qué no nos podíamos negar? Digo, porque una vez, lo pregunto porque alguien me dice, una vez me dijo con total inocencia, un chico joven, me dice, ¿y por qué no lo cagaste a trompada? Sí, me dice constantemente. ¿Y por qué? Y no pueden entender, digo que en ese lugar, vamos a hablar incluso de las boletas, o eras desaparecido, ¿no? Bueno, obviamente es el contexto el que determina las circunstancias. Nuestros hijos, precisamente creo que les sería muy difícil comprender el contexto en el cual estaba enmarcado el servicio militar en la época que a nosotros nos tocó. Tal cual, el negarse a cumplir una orden implicaba que uno o era boleta, o iba a parar al calabozo, o le cabía una prisión militar, en fin, todas estas variantes. Sí, lo represivo claro, porque justamente había todo un sistema montado que respaldaba este tipo de violencia institucionalizada. Entonces el soldado no tenía alternativa. Sí, en cuanto a por qué no te escapaste, por qué no te fuiste. Otra de las preguntas. Esa se la contesté muchas veces a mi hijo y le digo, vos no sabés el trabajo que daba hacer las deserciones. Y si querés, de eso me voy al tema Ledo y Milani. Era un papelerío tremendo que había que hacer, pero a primer del papelerío había que hacer un montón de pasos previos. Uno de los pasos previos, después de pasar 5 días que no aparecía, puede ser a veces que se iban de Franco no volvían, o directamente desde el mismo cuartel desaparecían. Lo primero que hacían, bien al estilo persecutorio, es buscar quién eran amigos o más compinches del muchacho que no aparecía. Es, digamos, que no lo torturaban, pero lo apretaban de tal manera que le decía, ¿dónde se pudo haber ido? ¿A la casa? ¿A qué lugar? ¿Qué sé yo? Lo subían arriba del camión, y junto con un oficial lo iban a buscar a donde sea.
Además está decir que lo menos que hacían era rodear la manzana. Después, si no la abrían rápidamente, volteaban la puerta. Lo sacaban a todos los familiares afuera, a vez de palparlo de arma, contra la pared y le preguntaban a uno por uno si sabía dónde estaba el chico. Desde ya siempre alguien hablaba y decía que capaz estaba en la casa de otro y de otro. Bueno, finalmente lo traían como sea y lo pelaban, lo mandaban al calabozo, pero el julepe que se llevaba a esa familia, que creyó que la deserción era una joda, era tal que nunca volvían a ser desertores. Y además hay otra cosa, por ahí yo me tocó ver compañeros de la clase 53, yo era 55 y llevaba 20 y pico de meses haciendo la colimba, un cordobés. Y que era que además del tiempo que vos estabas como desertor afuera, te lo sumaban y además te daban un recargo de un tiempo determinado. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Que digo, sí, y si la deserción no tenía que ver con nada, ni político, nada, desertaste porque no te bancabas más esa situación, con mucha suerte no terminabas digo mal, o en un penal, ¿no? Digo, en el caso de la Marina, en Magdalena. Así que creo que lo que hoy estamos hablando fue muy ilustrativo para todos de por qué había a veces cosas que uno permitía y que hoy supuestamente los chicos no dejarían que pasaran porque ellos son muy guapos, lo digo en broma esto. Bueno, estamos llegando al final del programa. Alberto, fue un gusto tenerte y bueno, tenés una reflexión final. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más te impactó? O sea, ¿qué situación te produjo más aflicción o te dolió más en toda la colimba? No hubo una única circunstancia. De pronto una que me impactó mucho fue esta que comenté hace un ratito. Este teniente que saca su 1125 reglamentaria, se la pone en la cabeza al colimba y le dijo: no te hagas el loco, soldadito, porque te meto un cuetazo, te tiro unos panfletos y te hago pasar por subversivo. Esa fue una que me quedó muy grabada. Y como esa, bueno, después castigos que me tocó vivir a mí en carne propia, qué sé yo, una vez el hecho de sufrir golpes por parte de un suboficial, concretamente el entonces cabo primero Sotola, después de venido el sargento, que además era afecto a estas prácticas de pegarle a los soldados, me propinó un castigo físico severo porque yo me negué a pegarle fuerte, una patada en el culo, así literalmente, a un compañero que había llegado tarde de Franco. Entonces la patada que era para ese compañero la terminé ligando yo de parte de este suboficial y otros golpes más también. Bueno, Alberto, hacenos una reflexión final. Obviamente suponemos que estás en contra del servicio militar obligatorio por todo lo que charlamos y bueno, una reflexión final. La reflexión final quizá vaya dirigida no solo a la gente que apoya el servicio militar, sino también a aquellos gobernantes a los cuales les pido: señores, por favor, un poquito más de creatividad. Propongamos soluciones nuevas, no volvamos a viejas prácticas que sabemos en qué consistían. Estas viejas prácticas que estamos proponiendo no son una solución para problemas nuevos encima. Entonces mi reflexión va por ahí. Y para el ciudadano común como yo, que de pronto apoya la iniciativa del servicio militar, les pido nada más que antes de apoyar una determinada causa, siempre es bueno profundizar, informarse. Esto que yo estoy contando lo cuento desde una vivencia y eso creo que me genera la autoridad moral para hablar de este tema, para hacer un poco este alegato, para estar hoy acá y bueno, fundamentalmente sostener que obviamente jamás voy a apoyar una práctica tan aberrante como el servicio militar. Bueno, te agradecemos mucho, Alberto Martínez, consultor psicológico,
Y bueno, doctor, hemos llegado al final de la emisión número 302 de La Voz de los Colimas, esperando que haya una 303. Esperemos. De todas formas, como dice, resistiremos. Bueno, chao, hasta la próxima semana. Gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina.